Teoría de la comunicación social 1, Unidad 2. Paul Lazarsfeld, Bemal Berelson y Hasley Gaudet. El pueblo elige. Páginas desde la 1 a la 23. Capítulo 3. Diferencias sociales entre republicanos y demócratas. Todo político práctico capaz conoce a fondo la estratificación del electorado estadounidense. Es imprescindible, para su desenvolvimiento, que sepa reconocer quiénes pueden ser republicanos acérrimos y quiénes demócratas tradicionales. Poco tiempo permanecería en la actividad política si no fuera capaz de distinguir cuáles son las personas más susceptibles a los argumentos de uno u otro partido. Actualmente, los políticos pueden tener la certeza de que, en la mayor parte del país, los banqueros, empresarios, granjeros, obispos y muchos de sus feligreses, votarán por los republicanos. Saben, igualmente, que los inmigrantes, trabajadores, sacerdotes y casi todos sus parroquianos, especialmente los de las ciudades, constituyen el principal sostén de los demócratas fuera del bloque sureño. Los factores por los cuales los políticos distinguen a un republicano de un demócrata parecen ser, entonces, el estatus económico, la religión, el lugar de residencia y la ocupación. A estas características puede agregarse otra, la edad. Es bien sabido que la juventud rehúye todo lo que sea conservador, tanto en política como en música, costumbres o vestimenta. El estudio de la conducta electoral de los habitantes del condado de Erie confirma ampliamente las conclusiones dictadas por la experiencia. Pero no se limita a otorgar título científico a un conocimiento nacido del sentido común. Al sistematizar los conocimientos y al proporcionar la medida justa de la influencia de cada uno de los factores de estratificación, el estudio los clasifica por orden de importancia y muestra su interdependencia. El papel del estatus económico-social. Antes de analizar el papel que toca al estatus socioeconómico en la composición de los dos grandes partidos políticos, consideraremos el índice que mide dicha posición. La investigación de la opinión pública empleó habitualmente las evaluaciones del estatus económico-social efectuadas por los propios entrevistadores. Por razones prácticas, las designaremos como escalas de evaluación del SS. Se instruye a los encuestadores para que observen los hogares, bienes, aspecto y modo de hablar de los entrevistados y los clasifiquen en categorías convencionales según el estrato social que les corresponde dentro de la comunidad. Así, las personas que tengan mejor casa, moblaje, ropas, etc., es decir las más pudientes, se incluirán en la categoría A, mientras que aquellos cuya posición socioeconómica las sitúa en el extremo opuesto, se clasificarán con la letra D. En el conocido de Erie, las diferentes categorías presentaron los siguientes porcentajes: A, 3%, B grande, 14%, C más, 33%, C, 30% y D, 20%. 2. Esta clasificación obliga a ciertas consideraciones generales que aquí solo podemos exponer sucintamente. Cabe preguntarse, en primer término, si tal procedimiento de clasificación resulta suficientemente confiable. Si se realizaran dos estudios independientemente, ¿se obtendrían los mismos resultados? Contamos con pruebas prácticas al respecto. A guisa de experimento, se hizo que los mismos entrevistadores clasificaran si las mismas personas con un intervalo de 3 semanas. Las evaluaciones realizadas en las dos series de visitas mostraron una correlación de 0,8. Cuando los mismos sujetos son observados por dos entrevistadores diferentes, la correlación baja a 0,6 o 0,74. Por ende, a pesar de estas leves variaciones, la escala de evaluación del estatus socioeconómico provee una clasificación bastante precisa. Ahora bien, ¿concuerda la clasificación así obtenida con la experiencia general? También en este caso tenemos pruebas de que las escalas de evaluación del SS guardan estrecha relación con los bienes materiales de los entrevistados. Cuanta más alta sea la posición dentro de la escala de SS, tanto mayor será la renta, el promedio de artículos domésticos costosos, etc. En las escalas de evaluación del SS está también involucrado el nivel de instrucción de los sujetos. Las posiciones más altas de la clasificación corresponden a profesionales y comerciantes, mientras que las inferiores están ocupados principalmente por trabajadores y obreros manuales.
En resumen, los estudios especiales que se realizaron han servido para demostrar que estas escalas de evaluación cualitativa representan una especie de promedio, o factor común, de las diversas evaluaciones de la posición que ocupa un individuo dentro de los diferentes grupos sociales a los que pertenece. Es bien sabido, por ejemplo, que en muchas comunidades un apellido que dote de siglos otorga mayor prestigio que la riqueza. Si un entrevistado goza de una buena posición económica y de un alto estatus familiar, se lo clasifica en una categoría superior a la de aquellos que solo posean una de esas características. A su vez, estos últimos serán colocados en un rango más alto que otros que carezcan de un apellido de cuño y de riqueza. Por consiguiente, las evaluaciones del SS pueden considerarse como una medida del número de cualidades que cada interrogado tiene para ocupar un rango alto dentro de la escala económico-social. En este sentido, las escalas de evaluación del SS representan un índice de la estratificación general. Ahora bien, ¿en qué medida determinaron los niveles de SS una diferencia en las inclinaciones políticas de los votantes? ¿En qué proporción votaron por los republicanos o por los demócratas los individuos de las diferentes categorías? Las estadísticas muestran que en el nivel había el doble de republicanos que en el de Y. A medida que se desciende en la escala de SS, disminuye la proporción de republicanos mientras aumenta correlativamente la de demócratas. Tal índice general, aunque muy útil para establecer relaciones generales, oscurece en muchos casos ciertos matices muy interesantes. Por ejemplo, un sociólogo preocupado por el concepto de clase podría objetar que un índice de estratificación económico-social solo sirve para crear confusión, y que lo que realmente interesa es la posición objetiva y concreta del individuo dentro del sistema ocupacional y de producción. Mas podemos responder a estas objeciones con una solución estadística del problema, la subclasificación de los entrevistados dentro de los diferentes niveles de SS. Aunque no es propósito de nuestro estudio analizar en detalle los sistemas de estratificación, incluiremos un par de ejemplos de tales subclasificaciones para mostrar que el índice general de SS no oculta los problemas más sutiles de la estratificación social, sino que, por el contrario, facilita su estudio. Como primera base para la ampliación de nuestras clasificaciones, tomaremos la ocupación de los encuestados, cuadro 4. Dentro de cada nivel de SS, los grupos ocupacionales superiores profesionales, hombres de negocios, miembros del clero y comerciantes mostraban una mayor proporción de republicanos que los grupos inferiores, operarios especializados, obreros de fábrica y trabajadores manuales. Cuadro 3. Los individuos que ocupan niveles socioeconómicos elevados tienden a votar por los republicanos más que por los demócratas. Gráfico donde muestra la tendencia de los individuos con niveles socioeconómicos elevados que tienden a votar por los republicanos antes que los demócratas. Cuadro 4. Hay menos republicanos entre los obreros que entre los empleados, pero si se mantiene constante el nivel de SS, la ocupación señala una pequeña diferencia. Cuadro donde explica qué sector de la sociedad corresponde los votos de los republicanos. En esta clasificación no incluimos a los campesinos porque estos constituyen un caso especial. Los residentes rurales estudiados en esta investigación tendían a votar por los republicanos en proporción mucho mayor que los habitantes del centro urbano de Sandusky. No debe sorprender al lector que hayamos incluido a algunos trabajadores, no rurales, dentro del 17% de integrantes de la muestra que ocupan los niveles de SS más elevados. Como se recordará, hicimos esta clasificación de acuerdo al nivel de vida existente en una ciudad pequeña y la zona rural circundante. Naturalmente, hay una notable correlación entre los niveles de SS y el tipo de ocupación. El 80% de las personas de los niveles A y B grande tenían puestos superiores, mientras que solo el 8% de los que formaban el nivel D estaban en ese caso. Además, existen diferencias dentro de los dos grupos de ocupación. En los niveles de SS más altos del grupo superior encontramos a los profesionales, mientras que los empleados ocupan el nivel más bajo del mismo. De igual modo, en el nivel de SS más elevado del grupo trabajador se ubican los obreros especializados, en tanto que los no especializados están en el extremo inferior de la escala. Sin embargo, comprobamos que la subclasificación en base a la ocupación poco agrega a la clasificación según el índice general de SS, es decir que con ella no se obtiene una mayor diferenciación de grupos. En otras palabras, los individuos de igual estatus socioeconómico general tienen aproximadamente la misma actitud política,
cualquiera sea su ocupación. Si mantenemos constante la incidencia del nivel general de SS, veremos que la influencia que el factor ocupación puede ejercer por sí mismo sobre el voto es comparativamente pequeño. Tal vez el factor crucial no sea tanto la ocupación objetivo del sujeto como la propia opinión sobre su estatus social. Por ejemplo, un obrero que sea capataz, o aspire a serlo, puede, en consecuencia, identificarse con los intereses empresarios. Esta idea también podría llevarle a creer que su bienestar personal está ligado más bien a la prosperidad patronal que a la de los obreros. Es probable, entonces, que la propia identificación de un individuo con determinada clase ejerza más influencia sobre su voto que su verdadera ocupación. A fin de estudiar este fenómeno, los encuestadores formularon, en octubre y noviembre, la siguiente pregunta, ¿a cuál de estos grupos cree usted pertenecer? Cuando alguno de los interrogados respondía que se consideraba fuera de cualquiera de los grupos propuestos, se le hacía esta pregunta, ¿en qué grupo se halla usted más interesado? Las respuestas así reunidos proporcionaron los datos necesarios para nuestra segunda subclasificación. La identificación subjetiva con un grupo social es más importante en la determinación del voto de un individuo que su ocupación objetiva, cuadro 5. No es de sorprender, puesto que aquí entra en juego un elemento actitudinal estrechamente relacionado con otros factores de igual índole que influyen sobre el voto. En realidad, la inclusión de este elemento de identificación acrecienta considerablemente la posibilidad de predecir la afiliación política exclusivamente en base a la clasificación por el nivel de SS. Cuadro 3. En los niveles superiores, A más B grande, encontramos 2 veces más republicanos que en los inferiores. Ahora bien, si añadimos la subclasificación fundada en la propia identificación con un grupo social, dicha discriminación incrementa la proporción en más de 3:1. Gráfico donde explica los obreros y empleados por qué partido se inclinan, cuadro 5. Mientras que la ocupación objetiva añade poco a la relación entre nivel de SS y voto, la identificación subjetiva, sea con el grupo empresario o con el grupo obrero, es un factor de mayor peso. En pocas palabras, el índice general de SS puede perfeccionarse si se lo combina con otras mediciones sociales, especialmente la mencionada identificación subjetiva. El conocimiento más detallado de la caracterización social del encuestado permite establecer, en grado correspondiente, una mejor relación con su afiliación política. Los ciudadanos adinerados, los poseedores de bienes más numerosos y de mejor calidad, los que tenían intereses comerciales constituyen el tipo de personas generalmente adheridas al Partido Republicano. En cambio, la gente humilde, los individuos cuyos hogares y ropas eran más modestos, la clase que se reconocía como obrero, formaba el electorado demócrata. En conclusión, a diferentes características sociales corresponden distintas inclinaciones políticas. Religión y edad. En el condado de Erie actuaba aún otro factor tan importante como el nivel de SS, el credo religioso. La encuesta de mayo mostró que el 60% de los protestantes tenían la intención de votar por los republicanos y que solo el 23% de los católicos pensaban hacer lo mismo. A primera vista, esta apreciación podría parecer falsa, puesto que los católicos, como grupo, tienen habitualmente un estatus económico inferior al de los protestantes. Dicho porcentaje sería simplemente un reflejo de los niveles de SS. Sin embargo, no lo es. En cada uno de los niveles de SS, la religión ejerce una importante influencia en la determinación de la afiliación política. Cuadro 6. Cuadro 6. Hay una neta separación política entre católicos y protestantes. Esto no puede atribuirse simplemente al hecho de que los católicos de nuestro país tienen, por lo general, estatus socioeconómicos más bajos que los protestantes. La relación entre voto y credo religioso se mantiene en cada nivel de SS. Gráfico donde muestra los votos republicanos y demócratas en base a protestantes y católicos. Esta diferencia entre protestantes y católicos admite varias explicaciones. Quizás se deba al diferente origen nacional de los grupos religiosos. En las grandes ciudades, los irlandeses, polacos e italianos católicos en su mayoría están fuertemente ligados al Partido Demócrata. Pero esto no basta para explicar el comportamiento electoral de los católicos del condado de Erie, pues allí había solo un grupo apreciable de habitantes que no era de origen anglosajón, el alemán.
La composición religiosa de este grupo era el mismo que la del resto de la población del condado. No obstante, este intento de explicación, poco satisfactorio en sí mismo, contiene el germen de otra hipótesis que, indudablemente, tiene mayor validez. Desde la llegada al país de las olas de inmigrantes irlandeses, italianos y polacos, los católicos mantuvieron una tradicional fidelidad al Partido Demócrata. Muchos de los dirigentes demócratas han sido católicos, recuérdese a Roscoe, Farley, Flynn, Walker, Hannigan, presidentes del Comité Nacional en años recientes. Además, los demócratas fueron quienes presentaron por primera vez un candidato católico, Al Smith, en las elecciones presidenciales de 1928. La inclinación política de los católicos se explica, hasta cierto punto, por este simple hecho histórico. Es también probable que esta tendencia se vea fortalecida por la tradicional simpatía del clero católico hacia el Partido Demócrata, la cual tiene su origen histórico en las diferentes corrientes inmigratorias procedentes de Europa. Aunque los sacerdotes quizás no se hayan ocupado de ejercer una influencia política directa, es probable que sus preferencias se hayan infiltrado a través de la comunidad de religión. Hasta puede suceder que algunos feligreses, especialmente aquellos a quienes no interesa demasiado la política, sigan a sus sacerdotes simplemente como manifestación de esa solidaridad de grupo que con tanta frecuencia se observa entre los católicos. Asimismo, es probable que el voto predominantemente demócrata de los católicos sea la forma en que un grupo minoritario expresa su apoyo por un partido también minoritario. En la mayoría de las comunidades norteamericanas, los católicos están en minoría con respecto a los protestantes. Del mismo modo, en casi toda la región septentrional, los demócratas representan una minoría política a pesar de sus recientes triunfos, puesto que lo normal allí es votar por los republicanos. Por ende, el 20 voto demócrata de los católicos podría ser la manifestación de un sentimiento de identificación con los demócratas por su carácter común de grupo minoritario. La diferencia de tendencias políticas de ambos grupos religiosos sirve para introducir el factor edad en la determinación de las preferencias electorales. Se admite generalmente que la gente madura es más conservadora en todo sentido, incluso en política, tanto porque gusta perpetuar su propio pasado idealizado como porque tiene más que conservar. Según el mismo criterio, la gente joven es más liberal y está mejor dispuesta a aceptar innovaciones. Si reconocemos validez a los estereotipos populares, el conservadurismo republicano y el liberalismo demócrata, podemos afirmar que, en 1940, el mito se cumplió en el condado de Erie. En el mes de mayo, el 50% de las personas menores de 45 años y el 55% de los que pasaban dicha edad, manifestaron que votarían por los republicanos. Sin embargo, estos resultados no se mantienen al analizar cada grupo religioso por separado. Cuadro 7. Cuadro donde muestra los votos republicanos y demócratas en base a protestantes y católicos y de acuerdo a la edad. Solo dentro del grupo protestante había más republicanos entre la gente mayor. En cuanto a los católicos, la situación era diametralmente opuesta. Las personas de edad madura eran quienes mostraban más preferencia por los demócratas. Esta diferenciación en la relación entre edad e inclinaciones políticas admite dos explicaciones probables. En primer lugar, la gente joven, que está generalmente menos expuesta que los mayores a la acción clerical, muestra menor influencia de la religión sobre el voto. Es así que encontramos, entre los protestantes, jóvenes menos republicanos que sus mayores, mientras que los católicos jóvenes son menos demócratas que los de las generaciones precedentes. En segundo término, el mito de que la edad trae consigo un conservadurismo político, creencia que desmienten los hechos expuestos, puede aplicarse en otro sentido. Al igual que el apetito, la costumbre se estimula con lo mismo que la alimenta. Los factores religiosos que influyen sobre las inclinaciones electorales cobran fuerza con los años, de manera que las personas mayores los sienten con más intensidad. El transcurso de los años brinda a la religión la oportunidad de influir más largo tiempo sobre los fieles, de adoctrinarlos y de afectar sus ideas a través de los elementos comunes. En otras palabras, la edad no conduce necesariamente al conservadurismo político, pero sí al social. Índice de predisposición política. Hasta este punto, hemos aislado dos influencias de importancia en la determinación del voto: el nivel de SS y la religión profesada por el votante.
En cuanto a la edad, recordemos que su efecto político no es el mismo entre los católicos que entre los protestantes. Se investigaron otros factores, pero solo uno mostró tener significación estadística. Había un 14% más de votantes republicanos en la zona rural del condado que en Sandusky, la población industrial más importante, que contaba con 25.000 habitantes. Se descubrieron otras diferencias menos significativas. Las mujeres, por ejemplo, demostraban cierta preferencia por el Partido Republicano. Lo mismo sucedía con las personas más instruidas, pero la educación está tan íntimamente ligada al nivel de SS que quizás ni siquiera podríamos aislar su influencia si empleáramos una clasificación económica más refinado. La correlación múltiple existente entre el voto y los factores sociales arriba analizados es aproximadamente igual a 0,512. Pero la mayor parte del valor predictivo de todos estos factores deriva de tres elementos principales: nivel de SS, religión y lugar de residencia. Casi el 75% de los granjeros protestantes ricos votaron por los republicanos, en tanto que el 90% de los obreros católicos residentes en Sandusky se inclinaron por los demócratas. 11 Se obtienen los mismos resultados si el estatus económico es mantenido constante. Dentro de cada grupo económico, los protestantes de más edad son más republicanos, y los católicos mayores son más demócratas. Puesto que en nuestro país la educación está tan ligada a la edad, la generación joven ha recibido los beneficios de los recientes adelantos de la instrucción pública. Las diferencias de educación pueden incidir sobre los resultados. No obstante, si se toman valores constantes del nivel de instrucción, dentro de lo que permiten las estadísticas confiables, las diferencias determinadas por la edad subsisten. En esta correlación hemos omitido la identificación social, pues no se la considera como característica primaria, sino, más bien, como una actitud derivada de dichas características. Un nivel de SS elevado, la religión protestante y la residencia en zona rural predisponen a favor del Partido Republicano. Las características opuestas corresponden a una predisposición demócrata. Reunidos estos tres factores en un índice de predisposición política, IPP, se prueba su efecto por la alta correlación que presenta con las intenciones del votante. Gráfico donde muestra la predisposición de votos para republicanos y demócratas. A los efectos de simplificar el uso de estos factores en nuestro estudio, confeccionamos un índice de predisposición política, IPP, de manera tal que los interrogados pudieran ser clasificados según una escala que abarcase desde aquellas personas con una fuerte predisposición republicana, en un extremo, hasta las que poseyeron una marcada inclinación demócrata, en el otro. Si bien los índices son menos exactos que los coeficientes de correlación múltiple, permiten, sin embargo, distinguir fácilmente las predilecciones políticas de los individuos que muestran diferentes combinaciones de características personales. Cuadro 8. La proporción de republicanos va disminuyendo, de manera constante y significativa, desde un extremo hasta el otro de la escala de predisposiciones políticas. Con este procedimiento, la simple combinación de tres características personales primarias sirve para explicar en buena medida las preferencias políticas de los ciudadanos. Un conocido adagio de nuestro folclore afirma que el hombre no es más que lo que piensa ser. Dicho refrán refleja un rasgo típico de este pueblo: su creencia en las posibilidades ilimitadas, su tendencia al autodesarrollo, etc. Encontramos ahora que también es valedera la afirmación inversa: el hombre piensa, en lo político, tal como es en lo social. Vale decir que las características sociales determinan la preferencia política. Apéndice a confección de índices. En varios puntos del texto nos referimos a índices que habíamos establecido con el propósito de facilitar el estudio de las predisposiciones, actividades y actitudes políticas. A continuación presentaremos una breve explicación de cada uno de dichos índices. Solo extraemos la explicación correspondiente al índice de predisposición política. El índice de predisposición política, IPP, el estudio de los votantes demostró que los tres factores que mejor pueden guiarnos en el intento de predecir cuál será el voto de determinado individuo son el credo religioso, el nivel de SS y el lugar de residencia. El índice de predisposición política se estableció haciendo una estratificación por religión y residencia dentro de celda nivel de SS. A un residente rural de buena posición y credo protestante le atribuimos un puntaje 1, con lo que señalamos una marcada predisposición republicana.
En cambio, a los católicos que ocupaban los niveles inferiores de SS y habitaban en el centro urbano del condado de Erie les adjudicamos un puntaje igual a 7, lo cual denota una fuerte predisposición demócrata. He aquí el procedimiento, cuadro donde muestra dónde se encuentra la población según protestantes y católicos. Gráfico donde muestra la distribución de los encuestados conforme al cuadro anterior.